Si usted tiene diabetes, probablemente ha escuchado este consejo muchas veces. No coma frutas porque tienen azúcar. Aunque esta afirmación parece lógica a primera vista, la realidad es mucho más compleja. De hecho, algunas de las frutas más saludables pueden formar parte de una alimentación equilibrada para personas con diabetes, mientras que otras pueden provocar elevaciones más rápidas de la glucosa cuando se consumen en exceso o en determinadas formas. El problema es que millones de personas viven confundidas. Algunas eliminan todas las frutas por miedo al azúcar. Otras creen que cualquier fruta es saludable y la consumen sin prestar atención a las porciones o el impacto que puede tener sobre sus niveles de glucosa. En ambos casos, la falta de información puede dificultar el control adecuado de la diabetes. Como médico, he visto pacientes que dejaron de consumir frutas altamente nutritivas pensando que estaban protegiendo su salud, mientras continuaban consumiendo productos procesados que elevaban mucho más su azúcar en sangre. También he visto personas convencidas de que ciertos jugos, batidos o frutas muy dulces eran completamente inofensivos porque provienen de fuentes naturales. La verdad es que no todas las frutas afectan al organismo de la misma manera. Factores como la cantidad de fibra, la velocidad de absorción de los azúcares naturales, el tamaño de la porción, o la forma de consumo pueden marcar una diferencia importante. Después de los 50 a 60 años, comprender estas diferencias se vuelve más relevante. El cuerpo cambia, el metabolismo se modifica y el control de la glucosa requiere decisiones alimentarias más conscientes. Afortunadamente, esto no significa renunciar al sabor, ni mucho menos eliminar todas las frutas de la dieta. En este video vamos a analizar cuáles son las frutas que suelen generar más dudas entre las personas con diabetes, cuáles pueden ser mejores opciones dentro de una alimentación equilibrada, cuáles errores son más frecuentes al consumirlas y cuál es realmente la ciencia sobre impacto en el control del azúcar en sangre. Cuando una persona vive con diabetes, una de las preguntas más frecuentes es cuáles son las frutas que pueden elevar el azúcar en sangre con mayor rapidez. Esta preocupación es comprensible, ya que las frutas contienen azúcares naturales. Sin embargo, es importante entender que el problema rara vez es una fruta específica consumida ocasionalmente. En muchos casos, la dificultad aparece cuando ciertas frutas se consumen en cantidades excesivas en formas procesadas o sin considerar su impacto dentro del conjunto de la alimentación diaria. Una de las frutas que suele generar menos debate es la uva. Las uvas contienen vitaminas, antioxidantes y diversos compuestos beneficiosos, pero también poseen una concentración relativamente elevada de azúcares naturales en comparación con otras frutas. Además, debido a su pequeño tamaño, es más difícil consumir grandes cantidades sin darse cuenta. Una persona puede comer varias porciones en pocos minutos, aumentando significativamente la cantidad total de carbohidratos ingeridos. El mango es otra fruta frecuentemente mencionada en las conversaciones sobre diabetes. Su sabor dulce y su textura agradable lo convierten en una de las frutas favoritas de muchas personas. Sin embargo, cuando se consumen porciones grandes, puede aportar una cantidad considerable de azúcares naturales. Esto no significa que debe eliminarse automáticamente de la alimentación, sino que requiere especial atención al tamaño de la porción. Las cerezas también contienen cantidades relativamente importantes de carbohidratos por porción. Al igual que ocurre con las uvas, su tamaño pequeño facilita el consumo excesivo. Muchas personas comienzan comiendo unas pocas y terminan consumiendo una cantidad mucho más de la prevista inicialmente. Los plátanos más maduros suelen ser objeto de discusión. A medida que maduran, parte de sus almidón se transforma en azúcares más simples, lo que puede modificar la respuesta glucémica. Esto no convierte al glutamato en un alimento prohibido, pero sí explica por qué algunas personas con diabetes prefieren controlar cuidadosamente las porciones o elegir versiones menos maduras. La pilla también suele aparecer en estas listas debido a su dulzura natural. Aunque contiene nutrientes valiosos, puede aportar cantidades significativas de carbohidratos cuando se consumen grandes porciones. Nuevamente, el contexto y la moderación son factores fundamentales. Sin embargo, más importante que las frutas enteras son las formas procesadas en las que muchas veces se consumen. Los jugos de frutas representan uno de los ejemplos más claros. Cuando una fruta se convierte en jugo,
gran parte de la fibra se pierde o se reduce considerablemente. Como resultado, los azúcares pueden absorberse con mayor rapidez. Además, un solo vaso de jugo puede contener el equivalente a varias piezas de fruta. Esto significa que una persona consume una gran cantidad de azúcar natural en pocos minutos sin experimentar la misma sensación de saciedad que obtendría al comer la fruta entera. Las frutas deshidratadas también requieren atención especial. Pasas de útiles higos secos y otras frutas secas concentran los azúcares debido a la pérdida de agua. Aunque pueden formar parte de una alimentación equilibrada, sus porciones suelen ser mucho más pequeñas de lo que muchas personas imaginan. Otro error frecuente es asumir que un producto etiquetado como natural es automáticamente favorable para el control de la glucosa. Algunos batidos, smoothies o mezclas comerciales de frutas contienen cantidades muy elevadas de carbohidratos debido a la conexión de múltiples frutas en una sola bebida. Cuando estos productos se consumen rápidamente, pueden generar respuestas glucémicas más pronunciadas que las observadas con frutas enteras. También es importante considerar con qué se acompañan las frutas. Consumir una fruta junto con proteínas, grasas saludables o alimentos ricos en fibra puede influir en la velocidad de absorción de los carbohidratos. Por el contrario, combinar varias fuentes concentradas de azúcar en una misma comida puede aumentar la carga glucémica total. La clave no está en demonizar determinadas frutas ni en clasificarlas como completamente prohibidas. La mayoría de las frutas pueden formar parte de una alimentación saludable cuando se consumen de manera adecuada. El verdadero riesgo suele aparecer cuando las porciones son excesivas, cuando se consumen formas altamente procesadas o cuando se pierde de vista el equilibrio general de la dieta. Comprender estas diferencias permite disfrutar de los beneficios nutricionales de las frutas mientras se mantiene una atención adecuada al control del azúcar en sangre y a los objetivos individuales de salud. Para muchas personas con diabetes, escucha que deben tener cuidado con el consumo de frutas puede generar la impresión de que estos alimentos son problemáticos. Sin embargo, la realidad es que numerosas frutas pueden formar parte de una alimentación equilibrada y aportar nutrientes valiosos que benefician la salud general. La clave está en conocer que les suelen ofrecer ventajas nutricionales interesantes y incorporarlas adecuadamente dentro de un plan alimentario equilibrado. Una de las frutas más recomendadas para personas con diabetes es la manzana. Además de ser fácil de encontrar durante gran parte del año contiene fibra, especialmente en la cáscara. Esta fibra ayuda a ralentizar la digestión y que contribuye a una absorción más gradual de los azúcares naturales presentes en la fruta. Las manzanas también contienen diversos compuestos vegetales que han despertado interés en el campo de la nutrición por sus propiedades antioxidantes. Las peras representan otra excelente opción. Al igual que las manzanas, contienen una cantidad significativa de fibra y suelen proporcionar una sensación de saciedad relativamente alta en comparación con su aporte calórico. Esto puede resultar útil para las personas que intenten controlar tanto la glucosa como el peso corporal. Los frutos rojos ocupan un lugar destacado dentro de muchas recomendaciones nutricionales. Fresas, moras, frambuesas y arándanos contienen fibra, vitaminas y antioxidantes. Además, suelen aportar menos carbohidratos por porción que algunas frutas trópicas más dulces. Por esta razón, frecuentemente se consideran opciones favorables dentro de una alimentación orientada al control glucémico. Los cítricos también merecen atención. Naranjas, mandarinas, toronjas y limones aportan vitamina C, agua y fibra cuando se consumen enteros. Es importante destacar la diferencia entre comer una naranja y beber jugo de naranja. La fruta entera conserva su estructura natural y su contenido de fibra, mientras que el jugo permite consumir grandes cantidades de azúcar natural en poco tiempo. El kiwi es otra fruta que suele aparecer en planes alimentarios equilibrados. Aporta vitamina C, fibra y diversos micronutrientes. Además, su tamaño facilita el control de las porciones, un aspecto importante para las personas con diabetes. Los duraznos y las cereales también pueden formar parte de una dieta saludable que cuando se consumen en cantidades adecuadas. Estas frutas aportan fibra, vitaminas y compuestos vegetales que enriquecen la variedad nutricional de la alimentación. La guayaba es particularmente interesante por su contenido de fibra y vitamina C.
En muchas regiones del mundo se considera una fruta más nutritiva y puede integrarse fácilmente en una alimentación equilibrada. El aguacate merece una mención especial porque, aunque técnicamente es una fruta, posee características más diferentes a la mayoría de las demás. Contiene una cantidad relativamente baja de azúcar y es rico en grasas monoinsaturadas saludables. También aporta fibra, lo que contribuye a la saciedad y al equilibrio general de las comidas. Otro aspecto importante es que estas frutas no solo aportan carbohidratos. También contienen vitaminas, minerales, antioxidantes y otros compuestos bioactivos que participan en múltiples funciones del organismo. Cuando se consumen dentro de una alimentación equilibrada, pueden contribuir a mejorar la calidad nutricional global de la dieta. La fibra presente en muchas frutas desempeña un papel especialmente relevante. Además de favorecer la saciedad, ayuda al funcionamiento digestivo y puede contribuir a una absorción más gradual de los nutrientes. Esto explica por qué las frutas enteras suelen comportarse de manera diferente a los productos elaborados a partir de ellas. Sin embargo, incluso las frutas consideradas favorables deben consumirse con moderación. La cantidad total sigue siendo importante. Y una alimentación saludable no depende de un único alimento milagroso, sino del equilibrio entre todos los componentes de la dieta. También es importante recordar que cada persona responde de manera diferente a los alimentos. Factores como la edad, el nivel de actividad física, la sensibilidad a la insulina, los medicamentos utilizados y las características individuales pueden influir en la respuesta glucémica. Por esta razón, las recomendaciones generales deben adaptarse a las necesidades específicas de cada individuo. Después de los 60 años, mantener una alimentación rica en nutrientes adquiere una importancia especial. Las frutas adecuadamente seleccionadas pueden aportar sabor, variedad y beneficios nutricionales sin necesidad de recurrir a productos ultraprocesados. Y precisamente porque ofrecen una combinación tónica de fibra, vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes, muchas de estas frutas pueden convertirse en aliadas valiosas dentro de una estrategia integral para cuidar la salud y favorecer un mejor control metabólico a largo plazo. Muchas personas con diabetes creen que están tomando decisiones saludables cuando consumen frutas, jugos o batidos. Sin embargo, algunos errores muy comunes pueden dificultar el control de la glucosa en sangre incluso cuando la intención es mejorar la alimentación. La mayoría de estos errores no se debe a la falta de disciplina, sino a la enorme cantidad de información contradictoria que circula sobre nutrición y diabetes. Uno de los errores más frecuentes es pensar que el jugo de fruta es equivalente a la fruta entera. A simple vista, ambos parecen provenir del mismo alimento, pero desde el punto de vista nutricional existen diferencias importantes. Cuando una fruta se consume entera, conserva su estructura natural y gran parte de su fibra. Esta fibra ayuda a ralentizar la digestión y la absorción de los azúcares. En cambio, al preparar un jugo, gran parte de esa fibra se reduce considerablemente. Como resultado, los azúcares naturales pueden llegar al torrente sanguíneo más rápidamente. Además, un solo vaso de jugo puede contener varias piezas de fruta, lo que incrementa notablemente la cantidad total de carbohidratos consumidos en pocos minutos. Otro error habitual es asumir que un producto etiquetado como natural siempre es favorable para el control glucémico. Muchos batidos comerciales, smoothies y bebidas elaboradas a base de frutas contienen grandes cantidades de azúcar natural concentrada e incluso azúcares añadidos. La palabra natural puede crear una falsa sensación de seguridad que lleva a consumir porciones mucho menos de las recomendables. También es muy común olvidar el tamaño de las porciones. Algunas personas escuchan que una fruta es saludable y concluyen que pueden consumir cantidades ilimitadas. Sin embargo, incluso los alimentos nutritivos aportan carbohidratos y energía. Comer varias porciones seguidas de frutas muy dulces puede generar una carga glucémica considerable, especialmente en personas con diabetes que presentan dificultades para regular el azúcar en sangre. Otro error frecuente consiste en reemplazar comidas completas por grandes cantidades de fruta. Aunque las frutas aportan vitaminas, minerales y fibra, generalmente contienen poca proteína y cantidades limitadas de grasa saludable. Cuando una comida es compuesta únicamente por fruta, es posible que la persona experimente hambre nuevamente en poco tiempo.
Esto puede favorecer el consumo excesivo de alimentos durante el resto del día. Los batidos caseros también merecen atención. Muchas personas preparan bebidas mezclando varias frutas diferentes en una sola porción. El resultado puede ser una bebida que contiene el equivalente a 4, 5 o incluso más piezas de fruta. Debido a que se consume rápidamente y en forma licuada, resulta fácil ingerir una cantidad muy elevada de carbohidratos sin sentir la misma saciedad que proporcionaría la fruta entera. Otro error consiste en ignorar los acompañamientos. Consumir una fruta sola no produce necesariamente la misma respuesta metabólica que consumirla junto con proteínas, grasas saludables o alimentos ricos en fibra. Las combinaciones alimentarias pueden influir en la velocidad de digestión o en la respuesta glucémica posterior. Algunas personas también cometen el error de eliminar todas las frutas por miedo al azúcar. Esta decisión puede parecer lógica, pero puede llevar a una alimentación menos variada y reducir el consumo de nutrientes importantes. La mayoría de las frutas aporta vitaminas, minerales, antioxidantes y compuestos vegetales beneficiosos para la salud general. Eliminar completamente este grupo de alimentos rara vez es necesario cuando se planifica adecuadamente la alimentación. Otro problema frecuente es confiar únicamente en la percepción del sabor. Algunas personas creen que si hay una fruta no sabe extremadamente dulce, entonces tendrá poco impacto sobre la glucosa. Sin embargo, el sabor no siempre refleja con precisión la cantidad total de carbohidratos presentes. De igual manera, algunas frutas medias dulces pueden consumirse en porciones moderadas dentro de una alimentación equilibrada sin necesidad de prohibiciones absolutas. También es común prestar atención en únicamente el azúcar y olvidar otros factores importantes como la fibra, la calidad nutricional global del alimento y el contexto general de la dieta. La salud metabólica depende de múltiples variables, y no de un solo nutriente aislado. Comprender estos errores permite tomar decisiones muy informadas y realistas. El objetivo no es temer a las frutas, los jugos o los batidos, sino aprender a utilizarlos de manera inteligente dentro de una alimentación equilibrada. Por cuando se conocen las diferencias entre la fruta entera y las formas procesadas, se controlan las porciones y se consideran las combinaciones alimentarias adecuadas, es mucho más fácil disfrutar de los beneficios nutricionales de estos alimentos mientras se mantiene una mayor estabilidad en los niveles de azúcar en sangre. Ahora muchas personas con diabetes, la pregunta no es si pueden comer frutas, sino si hacerlo de manera adecuada para mantener un buen control del azúcar en sangre. Durante años, las frutas han sido objeto de confusión. Algunas personas las evitan por completo por miedo a sus azúcares naturales, mientras que otras las consumen sin prestar atención a las cantidades o al momento en que las incorporan en su alimentación. La realidad es que las frutas pueden formar parte de una dieta equilibrada siempre que se consumen de forma consciente y dentro de un plan nutricional adecuado. Uno de los principios más importantes es probar la fruta entera en lugar de los jugos. Cuando una fruta se consume completa, conserva su fibra natural, que ayuda a ralentizar la digestión y la absorción de los carbohidratos. Además, masticar la fruta favorece una media sensación de saciedad. En contraste, los jugos permiten consumir grandes cantidades de azúcar natural en muy poco tiempo y suelen provocar una respuesta glucémica más rápida. Por esta razón, muchas recomendaciones nutricionales favorecen la fruta entera como primera opción. Otro aspecto fundamental es prestar atención al tamaño de las porciones. Incluso las frutas consideradas más favorables para personas con diabetes contienen carbohidratos. Consumir cantidades excesivas puede aumentar significativamente la carga glucémica total de una comida. Aprender a reconocer porciones razonables ayuda a disfrutar de las frutas sin comprometer el control metabólico. La distribución de las frutas a lo largo del día también puede marcar una diferencia. Algunas personas obtienen mejores resultados cuando reparten sus porciones en diferentes momentos en lugar de consumir grandes cantidades de una sola vez. Este enfoque puede favorecer una respuesta glucémica más estable y evitar fluctuaciones pronunciadas en los niveles de azúcar. Combinar las frutas con otros alimentos es otra estrategia útil. Consumir una fruta junto con una fuente de proteína o grasa saludable puede influir en la velocidad de digestión. Por ejemplo, acompañar una fruta con yogur natural
Frutos secos o una pequeña cantidad de similares puede contribuir a una mejor sensación de saciedad, o a una absorción más gradual de los nutrientes. La elección del momento también merece consideración. Algunas personas prefieren consumir frutas como parte del desayuno, mientras que otras las incorporan entre comidas o como complemento de una comida principal. No existe una única regla válida para todos, ya que la respuesta individual puede variar según factores como la actividad física, los medicamentos utilizados y las características metabólicas de cada persona. Otro punto importante es mantener la variedad. Consume siempre la misma fruta limita la diversidad de nutrientes obtenidos. Diferentes frutas aportan distintas vitaminas, minerales, antioxidantes y compuestos vegetales beneficiosos. Alternar entre varias opciones permite enriquecer la calidad nutricional de la alimentación. También conviene prestar atención a las frutas procesadas. Algunas frutas enlatadas, secas o conservadas en almíbar pueden contener cantidades elevadas de azúcar añadida. Leer las etiquetas y elegir versiones con menos ingredientes añadidos ayuda a tomar decisiones más informadas. La hidratación es otro aspecto que suele pasar por alto. Algunas personas sustituyen el agua por jugos o bebidas elaboradas a base de frutas pensando que son equivalentes. Sin embargo, el agua sigue siendo la mejor opción para la hidratación diaria, mientras que las frutas deben considerarse parte de la alimentación, y no un reemplazo de los cuidados básicos que necesita el organismo. Además, es importante observar la respuesta individual. Cada persona puede reaccionar de forma diferente a determinados alimentos. Factores como la edad, el nivel de actividad física, la sensibilidad a la insulina o el estado general de salud influyen en la manera en que el cuerpo procesa los carbohidratos. Por esta razón, muchas personas encuentran útil prestar atención a si ello no responden sus niveles de glucosa después de consumir diferentes frutas y porciones. Después de los 50 y 60 años, mantener hábitos alimentarios sostenibles resulta más importante que seguir restricciones extremas. Las frutas pueden aportar sabor, color, variedad de nutrientes valiosos sin necesidad de convertirse en una fuente de preocupación constante. La clave es en elegir opciones adecuadas, controlar las cantidades, priorizar la fruta entera y combinarlas inteligentemente con otros alimentos nutritivos. Cuando las frutas se integran de manera equilibrada dentro de una alimentación saludable, pueden formar parte de una estrategia efectiva para disfrutar de una dieta más completa mientras se favorece un mejor control del azúcar en sangre y una mejor calidad de vida a largo plazo.